Bien, señores, hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, que un amigo venezolano, analista, de esos que salió de su país y volvió, conversábamos sobre la importancia de la economía o de la política. ¿Qué prevalece en una situación, en una nación, si la economía o la política? Yo inclusive le señalé al presidente Medina en varias ocasiones que él veía todo desde el punto de vista político. Yo decía que todo no puede ser político. El amigo Guillermo Mendoza, que lo tenemos esta noche, casi obligado aquí, vino de paseo y lo hemos traído, porque realmente nos señaló ese tema en una entrevista que tuvo hablando de economía. Él es economista venezolano y señaló muy específicamente el tema de la incidencia de la política en la economía. Y casi me han convencido, porque un país que está relativamente bien si lo comparamos con el resto, y si lo comparamos que no hay una economía en el mundo en que todo el mundo esté bien, y no hay una economía en que los ricos son los que más se benefician y que los pobres son los que están abajo. Es una máxima que no cambia. Sin embargo, en el caso de Guillermo, quisiéramos más información, porque hay el milagro de Venezuela. ¿Cómo es posible que uno de los países más ricos de América se hayan convertido en uno de los países más pobres de América? ¿Cómo es posible que uno de los países de mayor producción de divisas tenga problemas de divisas? Es decir, Venezuela es un misterio, pero Guillermo vive en Venezuela, vivía antes, salió y ahora vive en Venezuela, y quizás nos ayude a descifrar. No va a venir a hablar mal de Maduro, porque ese no es el caso. Es un asunto específicamente económico. ¿Cómo es que la economía ayuda o perjudica un pueblo? Guillermo, gracias por venir de nuevo aquí. Te pido excusa porque interrumpo tus vacaciones, pero no puedo evitar que aquella vez dijiste algo que me quedó pendiente, de que realmente la política es la que incide sobre la economía. ¿Es así? Bueno, doctor, primero que nada es un placer estar nuevamente con usted y con los señores que nos acompañan esta noche. Ciertamente se trata de la economía política, que es lo que estudiamos en la universidad. ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse a nivel del Estado para crear desarrollo económico, desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable en el mediano y en el largo plazo? No se trata de las medidas puntuales que creen un beneficio de un año para otro, sino aquellas políticas que pueden mantenerse a través de muchos años para generar riqueza sostenida en el Estado y en la población en general. Sin duda que esas medidas las toman los políticos. Entonces hay un cuerpo de lo que llamamos la macroeconomía, las políticas económicas del Estado. Yo le hacía referencia hace unos 4 años que estuve con ustedes aquí, que yo veía que la macroeconomía, la economía grande de la República Dominicana, estaba bastante bien manejada. Y regreso y me he mantenido siempre como un analista de lo que es la economía latinoamericana, de las resultas de esas políticas, digamos puntualmente en el gobierno del presidente Danilo Medina, con quien no me une ningún tipo de vínculo de ninguna naturaleza, no lo conozco ni a nadie de su gobierno, pero sí veo que yo le hacía referencia, ¿cuáles son esas condiciones por las cuales digo que la economía dominicana marcha bien? En aquel momento, para el 2016, yo hacía referencia a 50,000 empleos que se están creando en el sector real de la economía por año. Si miro en este momento, 6, 7 años atrás, se han creado 750,000 empleos en un país cuya fuerza laboral está aproximadamente cercana a los 5 millones de personas. Ahora,
que hay condiciones por las cuales se han podido crear más empleo. Bueno, está bien, pero ha habido una generación importante de empleos. Es un país que se mantiene con cifras bastante bajas de inflación, bastante bajas, aceptables para una economía de su tamaño y en sus condiciones de desarrollo. La moneda, que es importantísima en un país que es neto importador, sobre todo de energía, que sabemos que es sumamente costosa, y tanto el combustible como la electricidad en República Dominicana vienen de energía importada. Entonces, el manejo de las divisas es importantísimo y se ha hecho bajo unas políticas de estabilidad. En este momento, aún con un clima electoral, aún ante la incertidumbre de lo que puede pasar en las elecciones, tanto municipales como presidenciales de los próximos 3 o 4 meses, es relativamente fácil predecir en qué tasa va a cerrar el peso versus el dólar en diciembre de este año. ¿Cuánto va a crecer la economía dominicana en los próximos 11 meses al cierre del 2020? Entonces, ese paquete de medidas macroeconómicas está muy bien enfocado. La economía dominicana como tal es una economía pequeña. Entonces, un crecimiento sostenido de 5 o 6%, que es lo que está promediando en los últimos muchos años, diríamos, bueno, si en 10 años crece 5% anual, 50% de expansión es muy bueno. Pero el punto de partida, la base sobre la cual medimos ese 50%, ese 5 por año es pequeño. Entonces, crecer en 10 años la mitad del aparato, del Producto Interno, todavía nos mantenemos con una economía pequeña. Pero las medidas han dado fruto. ¿Cómo se invierte esa riqueza que se genera para redistribuirla entre la población? Son políticas de desarrollo económico. Entonces, una cosa es la política económica como tal y otra cosa es la redistribución de la riqueza que administra el Estado vía impuestos principalmente. Ahora, sin duda, doctor, sí, la política infiere directa y totalmente sobre la economía. ¿Qué decisiones toman los empresarios para venir a este país a invertir? ¿Quién arriesga sus capitales en República Dominicana cuando tiene el mapa completo con esta globalización? Cualquiera puede poner su empresa en cualquier país, básicamente en las Américas, en casi todos están abiertos a la inversión extranjera y con condiciones relativamente favorables. Y el inversionista analiza una u otra y toma su decisión. Ahora, el sector turismo en este momento en la República Dominicana, junto con las remesas de los dominicanos que viven en el exterior, ocupan los 2 primeros puestos en lo que es el Producto Interno Bruto dominicano. Pero ya el sector turismo está generando una fuente de riqueza importante, empleos en el sector real de la economía. Hay mucho por hacer, sin duda. Hay cosas que se están haciendo. Yo acabo de dar una vuelta por el país, estoy regresando hoy con mi señora de paseo y veo todavía crecimiento en infraestructura y en cosas acertadas, pero bueno, sin duda, un país que está en vías de desarrollo y veo mucho por hacer. En el caso de Venezuela, ¿cómo se comportaron los principales indicadores económicos durante el año que acaba prácticamente de terminar? Bueno, muy interesante su pregunta. El caso de Venezuela es uno donde la política dirige todo lo que tiene que ver con economía y no hay realmente las condiciones dadas para que el sector privado invierta. Antes, por el contrario, el sector privado lo que ha hecho es migrar sus inversiones a otros destinos, incluyendo a la República Dominicana, pero usted ve que hay fábricas de cerveza Polar en los Estados Unidos y harina pan y los productos nuestros se hacen en Colombia y se hacen en Estados Unidos y se están haciendo. El inversionista ante un clima de inseguridad y de riesgo como el que se está viviendo, pues prefiere tomar sus decisiones y tomar sus capitales y arriesgarlos en otro sitio. Los indicadores, puntualmente su pregunta, la economía con una terrible recesión, año 10 u 11 de caída del Producto Interno Bruto sostenido, en cuyo caso nosotros estamos regresando a donde estuvimos quizás hace unos 20 o 25 años atrás, con una de las inflaciones más grandes que se ha visto en la historia
de la humanidad, no la historia contemporánea. ¿No? El gobierno reconoce 19.000%. Sí, pasa de 1 millón al año. De 1 millón al año. Sí, pero y realmente ya deja de ser importante porque el 74 al 75% de las transacciones en Venezuela se están haciendo en divisa. La moneda tiene varias funciones, tiene que ser medio de intercambio, ya no sirve para intercambiar porque lo que me tomaría comprarle esta copa, tengo que traer un saco de dinero por lo que vale una copa, entonces no me sirve de intercambio, no sirve para preservar valor, porque tiene una inflación de 1.000.000%, entonces la pérdida de valor de la moneda y la incapacidad de intercambio y de ahorro hace que la moneda deje de ser factible. Entonces básicamente los venezolanos estamos transando en divisas, cosa que el Estado reconoció, de alguna manera aceptó, porque hasta el año pasado era ilegal, ahora es legal, las desmontaje del aparato por lo cual era ilegal y había unos controles cambiarios, ha sido no muy claro, un poco las políticas de años recientes no han sido ninguna muy clara, pero ya se acepta que se transe en divisa. Cuando yo le digo el 75%, quiere decir que de cada 10, 7,5 se está haciendo en divisas, pues bueno, ¿qué se está haciendo en moneda local? Sueldo de los empleados públicos y algunas instituciones que se ven forzadas a pagar remuneraciones en moneda local, el transporte público, porque tiene que pagarle usted dinero, y el combustible. Pero las restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela en el ámbito económico no obstaculizan ese comercio, esas negociaciones con divisas. No, para nada. Las restricciones y las medidas que ha tomado los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y ciertos funcionarios puntuales y contra el Estado como tal. Pero no en Venezuela usted consigue todos los productos importados de los Estados Unidos y la gente transa con dólares en el bolsillo. Sí, pero hay 1000 preguntas que se pueden hacer y que realmente desde aquí los dominicanos que medimos con los parámetros de nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo se puede sustituir una economía de bolívares a dólares si no se producen divisas? Y si las divisas entran hasta en forma subrepticia, es decir, ¿cuánto vale una Coca-Cola? Una Coca-Cola en bolívares posiblemente, me dice alguien, a lo mejor vale medio salario, un salario mensual o un salario diario, un pollo, una cosa así, pero se compra en dólares y no hay problema. Sí, pero ¿dónde consiguen los dólares? Número 2, ¿Venezuela va a estar toda la vida así? No, porque ningún mal dura 100 años y las economías se restauran, sobre todo cuando hay recursos naturales. ¿Cuánto tiempo le dura a Venezuela el petróleo? ¿Y cuánto tiempo el petróleo va a ser importante en el mundo? Esas son dos cosas que nos lo preguntamos de aquí. Bueno, ¿están pagando una deuda externa en qué? ¿En moneda o en petróleo? ¿Hasta dónde Venezuela, así como Siria, sobrevive porque llegó el tío, el hermano mayor, mira, déjame tranquilo Venezuela que me debe mucho, Rusia, China, entonces Estados Unidos no se puede meter porque viene el hermano mayor a defender. Realmente, ¿hasta dónde depende Venezuela de esas dos naciones? La otra es, el venezolano se va como exiliado político, como exiliado económico. Toda esa gente que uno tiene aquí, médicos sirviendo en un restaurante. Está tan mal la cosa en Venezuela que un médico tiene que venir de mozo a un restaurante aquí a ganar en pesos, que es una moneda que no es muy buena tampoco. Mire, coja todo ese panorama y trate de... Ese es un 1% de los millones de preguntas que se pueden hacer. Bueno, nosotros no lo entendemos. Bueno, no es fácil de entender, doctor Jacín, porque estamos hablando de uno de los países que en función del número de habitantes era uno de los más ricos del mundo. Y sigue siendo por recursos y por reservas, pero está muy mal administrado. En el 80 los dominicanos se iban a Venezuela. Así es. Ahora los venezolanos vienen.
En los 80 teníamos dominicanos, colombianos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, panameños. ¿De dónde vienen las divisas? De los venezolanos que migraron, entre 4 y 5 millones en este momento de venezolanos que han salido del país. Y mandan dinero. Y mandan remesa. Interesantísimo que nuestra migración ha sido del segmento de la población formado. O sea, quienes migraron primero, el primer millón fueron profesionales universitarios jóvenes. Aquí están los tres estamentos, ¿eh? Sí. Está el inversionista grande, está el profesional medio y está el pobre de solemnidad que está haciendo maroma en las esquinas. Es correcto. Entonces, parte importante de esa migración, por ejemplo, Chile ha resuelto un problema de salud que tenía serio, porque tiene algo así como 4.000 médicos venezolanos que han revalidado sus títulos y que les han dado cabida, los han recibido con los brazos abiertos. Los estudios en Venezuela universitarios eran muy buenos, todavía los de ¿Y medicina. dónde están? En Chile han recibido Chile. más de 4.000, pero España ha recibido muchísimo y en general, pero Chile tenía un problema de Médicos venezolanos. médicos venezolanos. Entonces, ¿qué buscaban los médicos cubanos de ustedes? No, nada, eso es un programa político bufo, pero bueno, usted sabe. Entonces, las divisas vienen remesas, cosa que no teníamos antes nosotros, porque Venezuela era un país que no emigraba. Ahora tenemos 4 millones de migrantes, de los cuales mandan unos $10, otros $100, otros más. Luego había un segmento... Guillermo, un momentico. Vamos a poner una cosa, que tú vives en Venezuela. Bueno, sí, parte del tiempo en Venezuela y Lo parte que en el tú exterior. digas aquí te puede afectar allá. No, para nada, lo digo en Venezuela, yo hago programas... Allá se puede hablar todas estas cosas. Sí, Sí. hay gente que no le gusta. Pero yo digo cosas concretas y objetivas. Yo no tomo No, pero yo le posición voy a decir política. porque durante la última serie del Caribe, que estaba Chávez vivo, el presidente de uno de los equipos dominicanos que salió de Venezuela corriendo porque oyó en televisión que dijeron que lo único que se resolvió en Venezuela era un magnicidio y dice, entonces odió aquí y se fue. No, Es decir, que lo que usted diga fuera de Venezuela no hace daño. Bueno, Siga. yo trato de ser muy objetivo en mis comentarios. Hay remesas que son hoy en día bienvenidas, a partir de, como les dije, el año pasado se cambió un poco la política y se acepta la divisa. Y luego hay venezolanos que tenían fondos en el exterior que pueden hacer uso de esos fondos en Venezuela con facilidad ahora, cosa que no existía antes. Entonces yo particularmente voy al supermercado en Venezuela y pago con una cuenta en los Estados Unidos por transferencia a la cuenta de Estados Unidos del automercado. Eso ahora es lícito, porque no hay capacidad del Estado de generar la moneda local suficiente al ritmo de devaluación. Esa cuenta que usted dice no la embarga el gobierno americano, ¿verdad? No, la mía Esas no. son particulares. La mía no, todavía no. No, pues son particulares. El gobierno americano tiene problemas con el Estado venezolano, no con el pueblo de Venezuela. ¿Qué está pasando? Entonces, hay un ingreso de divisas que, por cierto, ha hecho que las cuentas, y usted me preguntaba, del año 2019 terminan mucho mejor que antes, porque la economía se ha dinamizado nuevamente, tímidamente, pero hay un poco de dinamismo en la economía en función de que pueda circular la divisa, tanto de las remesas como de los recursos que tenían algunos venezolanos en el exterior que están regresando al país, así sea para transacciones. ¿Ok? Ahora, que hemos migrado muchos, sí. ¿Cuánto tiempo nos dura el petróleo? El petróleo venezolano Venezuela es el país que tiene más reservas probadas del mundo. Ahora, la pregunta número 2 suya es la más importante. ¿Cuánto tiempo le queda al petróleo para que Venezuela pueda seguir haciendo uso de él como palanca de desarrollo? Sí, porque tienen para pagar el petróleo que hay, da para pagar todo y algo más. Pero ¿cuánto tiempo más? Poco más. Yo pienso que, pero todavía le queda por lo menos una o pero dos a veces hablan generaciones. de otros minerales raros. No, pero si estamos descubriendo ahora que tenemos las tierras raras esas que tiene China y de las cuales depende el mundo, han descubierto una cantidad de minas de tierras raras, eso que llaman tierras raras, que las hay en China particularmente, que ahora en Venezuela también las hay, y han descubierto nuevos minas de oro, y Venezuela tiene muchísimas Tener reservas. divisa es un delito en Venezuela. No, ahora no. No, ¿verdad? No. Ya es de libre circulación. Incluso la transacción de divisas entre personas ya es lícito, que hasta el año pasado no se podía. No se podía, ahora era sí. solo por casas de cambio autorizadas por el Estado. Ahora no, ahora desmontaron ese convenio cambiario y ya ese control, el control cambiario. Entonces ya hay dos economías. Casi que hay una, doctor, porque el 75% es divisa.
Entonces lo que está quedando en moneda local es muy poco. Y circula mucho dólar. Total, bueno, 75% de todo lo que Pero es físicamente. Sí, papel moneda. Sí, Lo que era el dólar paralelo, eso... ya no es paralelo. Ya no, ya es uno Ya solo. eso, ya hay uno solo, ya... Bueno, hay uno que es del Estado, pero lo que hicieron fue equipararlo con el paralelo. Ok. Entonces usted busca libremente en una Pero se puede aplicación. decir que es un Ecuador, que ya la moneda del dólar circula. Bueno, estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Y como el Balboa. Usted me decía, ajá, ¿cuánto tiempo va a estar Venezuela en eso? Bueno, lamentablemente, para los que pensamos que no estamos en el mejor de los gobiernos, solamente el Estado pudiera generarse el cambio desde adentro. Sabemos, y eso ustedes son analistas políticos, que es muy difícil que vengan fuerzas del exterior a imponer cambios en un país. Eso son cosas que se dieron en el pasado, pero los países tienen que gestar esos cambios desde adentro. Un cambio político cambia la economía. Sí, totalmente. En 3 años, en 4 años, 5 años máximo. Hay que hacer inversiones muy grandes porque se ha desmontado la industrialización. El país más industrializado de Latinoamérica, hace 50 años era Venezuela. Hace 40 años era Venezuela. Cuando no había una fábrica de vehículos desde el Pero río... ustedes ensamblaban vehículos. Cuando de Río Grande, de México, del norte de México hasta Argentina, el único país que tenía fábrica de vehículos era Venezuela. Pero ahí estaba la Gullía, ahí estaba Colgate Palmolive, estaban todas las grandes empresas, todas estaban montadas en Venezuela. Y este es un país que se industrializó entre los 50 y los 60. Y nosotros en los 70 teníamos todas las industrias y el consumo venezolano era de bienes producidos en el país. Se importaba tecnología dura, tecnología blanda, pero la fábrica. Un vehículo en Venezuela se hacía con 60% de su valor hecho en el país. Venía el motor, venían los chasis, las formas, pero el resto de todo era venezolano. Entonces, hoy en día eso hay que rehacerlo. Pero la industria petrolera en Venezuela se dice que se necesita más de $1.000 millones, de $1 billón para hacer 1 millón de barriles. Y nosotros estamos perdiendo 3 millones de barriles de petróleo de producción en este momento. Entonces, el sector eléctrico venezolano necesita 40 o 50 mil millones de dólares para reactivarlo. Entonces, van a hacer falta varios años de inversión muy cuantiosa para reactivar el aparato productivo venezolano. ¿Cómo ha manejado Venezuela el problema de la deuda externa? Vamos a ver. El problema de la deuda externa es que se está endeudando recientemente solamente con Rusia y con China. Son los que han estado dispuestos a seguir financiando proyectos. Cada vez en menor cuantía, cada vez ese financiamiento se ha ido cerrando más. Todavía han habido algunos apoyos tímidos y el resto de la deuda venezolana no se paga. La deuda adquirida previamente, por cierto, esta deuda reciente no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional, del Congreso, en cuyo caso es ilícita. Por la Constitución venezolana dice que todo endeudamiento público debe contar con la venia del Banco Central y la aprobación formal del Congreso. No se puede obligar a nadie a lo imposible. Había que endeudarse para comer. Bueno, eso es una posición, eso es una forma de verlo. También pudiéramos acudir legalmente a los canales formales, pedirle la aprobación Pero de la usted Asamblea. sabe que el Congreso ese que hay no va a aprobarlo, nada. Bueno, entonces tenemos que llegar a término, porque no puede haber un gobierno que esté fuera de la ley. Entonces, la deuda externa adquirida anteriormente, incluso durante este gobierno, porque hay bonos emitidos durante este gobierno, esta etapa de los últimos 20 años, no se está pagando. Esos bonos están impagos. Lo que pasa es que, Guillermo, que nosotros vivimos una experiencia en los años, a finales de los 90, cuando llega Hugo Chávez al poder. Yo fui testigo de excepción cuando él llega y invita a los gobernantes dominicanos que estaban saliendo. En ese momento Hipólito entraba y salía Leonel. Y recuerdo que el regalo que le hizo Venezuela y Chávez a Hipólito fue un crédito por asfalto. O
Sabes que el asfalto sube mucho el municipio, el pueblo pequeño que lo asfaltan y las carreteras, invita mucho a mejorar el resto de la comunidad. Y le hizo una donación que terminó pagándose alguna carta de crédito, pero eso funcionó. Ahora, esa Venezuela que donó, esa Venezuela que ayudó República Dominicana con Petrocaribe, y que desgraciadamente las cosas fueron cambiando, esa Venezuela que llegó a comprar el 50% de nuestra refinería, de buenas a primeras comienza a cuesta abajo, y nosotros ahora somos una economía más próspera que Venezuela, siendo deficitaria nuestra balanza de pago. Siempre ha sido y siempre lo va a ser, porque nosotros no tenemos todavía la producción de divisas que necesitamos para cubrir nuestras obligaciones. Correcto. Ahora, el punto es, y ahí quizás el tiempo que pasaste aquí nos ayuda a descifrar, ¿cómo es posible que una oposición dominicana se haya propuesto desmantelar 100% una economía que es próspera por razones políticas? Es decir, hablaste del crecimiento. El mismo presidente en un discurso dijo, debimos crecer un 7, pero no lo crecimos porque hicieron una campaña negativa en turismo y solamente crecimos un 5, pero crecimos un 5 que nadie más creció. Así. ¿Hasta dónde una situación política, comparando los dos países, una situación política puede desmantelar una nación y nosotros posiblemente después de las elecciones tengamos otra República Dominicana que pueda competir con Venezuela perfectamente en una economía en rojo? Usted sabe bien, doctor, que yo quiero mucho a la República Dominicana. El tiempo que pasé aquí me permitió conocer gente fantástica, un pueblo realmente cálido, de brazos abiertos para nosotros. Pero me preocupa mucho, lo dije hace años en su programa y me preocupa hoy nuevamente, ver cómo la política está poniéndole un velo al pueblo dominicano. Cuando nosotros vemos, cuando digo nosotros los venezolanos, de afuera vemos dónde está hoy la República Dominicana y dónde estaba mi país hace 25, 30 años. Yo digo, esto es un paralelismo casi idéntico. La política y los políticos llenan la agenda de la República Dominicana casi en su totalidad. Yo prendo en la mañana un televisor aquí y hay quizás 18 programas hablando exactamente de lo mismo. Nada de valor, nada. No hay aporte de nada. No hay una propuesta concreta de nada. ¿Quién dirige las encuestas en este momento? Un candidato de oposición que se lanza nuevamente. Te voy a incluir no como invitado, sino como participante en el panel. En el día de ayer, el gobierno, en una rueda de prensa especial para anunciar una de las leyes más esperadas en República Dominicana, en la que resolvía el problema de la deuda de la seguridad social, que tú tienes conocimiento, que hundía muchas empresas y muchos pequeños, porque aquí una deuda de 1 millón de pesos llegamos a verla en 30 o en 40 millones de pesos impagables. Y ayer se hizo, no una amnistía, porque la palabra amnistía los empresarios no permitieron que se usara, pero casi una amnistía. Y en medio de ese anuncio que resolvía, óyeme, el 90% de la economía individual de las empresas, como empresa, pues apareció un periodista interesado más en una compra que se hizo de unos televisores para fines electorales. Esto que tú estás diciendo, tú no sabes la dimensión, la profundidad que es, en donde la agenda está dirigida a destruir y no a ceder un ápice y eso que estás diciendo, es muy triste. Lo vivimos ayer, estando tú aquí. Para mí es triste porque yo digo, candidatos que están liderizando en este momento las encuestas que salieron la semana pasada, probablemente creíbles, de encuestadoras más o menos independientes,
y su planteamiento no es, ¿dónde están los planteamientos de él y del candidato de gobierno que va más atrás en las encuestas y el que viene más atrás en la encuesta que no debería ser candidato, pero eso ya no me toca a mí meterme en eso? ¿Quién habla de generación de empleo? ¿Quién habla de la corrupción? ¿Quién habla de la infraestructura de la República Dominicana tan necesaria para que siga creciendo? ¿Dónde están los planes concretos de rebajar la deuda? Nadie tiene un programa de gobierno, Nadie. solamente tiene un programa de gobierno negativo frente a las cosas positivas del gobierno. Correcto. ¿Quiere que te diga? Nos criticamos solamente se usa el criticar lo bueno. Sí. Entonces, si hay tantas cosas malas, Bueno, porque lo quiero desmontar, porque entonces sobre esa plataforma es que yo me monto para ganarme 4 votos. Pero lamentablemente, eso lo vivimos sí, pero nosotros. el pueblo ya lo entiende. El pueblo lo va entendiendo, doctor. Venezuela estaba ahí hace unos años cuando los adecos y los copellanos, que es el PLD y el PRD y el otro RD y el otro, el pueblo no le interesa, el pueblo le interesa sus condiciones de vida. ¿Cómo mejoro yo? ¿Cómo mis hijos van a comer? ¿Cómo consigo un empleo digno que me permita llevar con el sustento a mi casa con autoestima? No con dádivas del Estado, no con pedigüeños. Eso era Venezuela, que les digo, el Venezuela de los años 90, absolutamente industrializada y rica. Y un país absolutamente rico, con vialidad por todos lados, con agua, con infraestructura. Venezuela tenía agua en todos los pueblos, agua de acueducto y energía eléctrica en los años 70, en todos los pueblos del país. O sea, este es un país que se desarrolló, pero los políticos no se dedicaron a decir, quítate tú para ponerme yo. Bueno, ¿Quién ahora fue el de la idea de, a pesar de tener petróleo y energía de petróleo, hizo las hidroeléctricas? bueno. Que la sequía le hizo daño, pero ustedes previeron ¿Cómo no? que teniendo petróleo, debieron decir, bueno, ¿para qué otra cosa? No, lo contrario. Venezuela tuvo unos años 60 y 70 líderes que vieron más allá. La represa del Guri se concluye en los años 60. Era en ese momento, junto con Itaipú en Brasil, las 2 hidroeléctricas más grandes del mundo. Bien dicho, dice usted, en un país petrolero. Dice, bueno, ¿para qué necesita? Bueno, porque esa es una energía que es básicamente gratuita. Usted hace una inversión una vez y todavía la luz que hay en Venezuela viene del Guri, de esas plantas hidroeléctricas, de esa planta hidroeléctrica. Después construyeron otra. Pero esa politiquería, no la política económica de fondo, profunda, pensada, planes de gobierno, aquí deberíamos estar hablando, deberíamos, me sumo, de los planes a 30 años de la República Dominicana, de cómo se hizo el plan de desarrollo turístico. Yo recuerdo haber visitado República Dominicana en los años 80, donde no había Punta Cana, había Puerto Plata, y estaban en un plan de desarrollo turístico que hoy en día es extremadamente exitoso en este país, con la cantidad de empleos del sector real de la economía, empleos dignos, empleos. Pero esta politiquería barata, de comidilla de segunda, donde es solamente desmontar lo bueno que puede haber hecho, en este caso el presidente Medina, para ver si yo logro quitarle la... Señores, no, aquí hay que ver a 30 años, hay que ver cómo la generación que viene va a educarse. Yo recuerdo haberle dicho aquí en el programa, qué bueno es ese programa que tenía el presidente de las escuelas, de que estaban inaugurando escuelas semanalmente, porque yo decía, eso queda para siempre. Los niños dominicanos van a ir a esas escuelas dentro de 50 años. Eso no se lo lleva Danilo Medina, eso queda para siempre. Y la vialidad queda para siempre. Pero ¿dónde están los nuevos hospitales? ¿Y dónde están las nuevas inversiones en educación? ¿Dónde está la salud del pueblo, de abajo? Tenemos que tener redes primarias de salud y tenemos que tener escuelas y tiene que haber vialidad. Tiene que haber manera de que los productores del campo se queden en el campo y para eso necesitan condiciones adecuadas para poder tener vías de penetración de sacar sus cosechas, deben tener acceso a las exportaciones de esos productos. Yo recuerdo que hablaba el doctor Jacín en aquella oportunidad de que República Dominicana tiene que producir comida más o menos para 20 millones de personas. Ahí habría que estar planteándose eso, porque hay 10 millones de habitantes y hay unos 3 o 4 millones de turistas, 5 millones de turistas que pasan por el país anualmente. Además tenemos un vecino que se recuesta de República Dominicana en gran medida para su alimentación y además queremos exportar. Entonces, tenemos que darle comida a 15 o 16 que estén aquí
y queremos producir divisas exportando, porque hay unas tierras muy fértiles que se prestan para sacarles provecho. Sí, sí, señor Mendoza. Usted habló de la necesidad de que en Venezuela se produzca un cambio desde adentro en cuanto a la política, pero ¿es Juan Guaidó alguien surgido, un agente de cambio que surge desde ese origen que usted plantea, o es un producto de un movimiento quizás externo para Venezuela? ¿Y qué tan legítimo es visto por la población venezolana como el sucesor o el representante de lo que se aspira en cuanto a términos democráticos? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo voy a expresar aquí una opinión absolutamente personal, obviamente, Sí. Más allá de... Yo pienso que Juan Guaidó sí es una persona que es absolutamente legítimo en sus orígenes, surge de los partidos de oposición, es un líder joven, es una persona que ha estado labrándose un camino pero no necesariamente es el individuo que va a reemplazar, es una persona que ha demostrado tener la capacidad de liderizar y aglutinar voluntades y buscar manera de que haya consenso como una fórmula opuesta a lo que existe en el momento. Ciertamente pienso que sí es una persona válida, digamos, y calificado. Pero el problema del cambio en Venezuela, cuando digo surge de adentro, es que en este momento el modelo que existe, el modelo político en Venezuela, ha incorporado en los cuadros de mando a todos los niveles, especialmente a los altos niveles de gobernaciones, de ministerios, de empresas del Estado, a los militares. Entonces los militares en efecto mandan en Venezuela. Entonces no es que el gobierno, en otra época el gobierno de Chávez era un gobierno civil, a pesar de que él era un ex militar, y tenía en sus cuadros personas del sector militar castrense, allegados a él, mandaba con civiles. Esto en este momento es un gobierno más que todo de corte militar. Entonces esos cambios que surjan de adentro de forma pacífica son muy difíciles, porque son estas personas quienes detentan el poder. Entonces que ellos intervengan de forma neutral para que el pueblo se exprese y escoja a sus gobernantes, sabemos que es poco ¿Y usted ha probable. escuchado en Venezuela a alguien decir que si no es una dictadura militar se parece mucho? Sí, bueno, digamos, es una dictadura. Es una dictadura. Es híbrida. Sí, pero el problema es que Cuando un parece gobierno ser- está fuera de la Constitución es un gobierno de facto. No, Entonces, me refiero a que el verdadero poder lo tiene el sector militar. sí. ¿O es que el sector militar apoya totalmente a ese ha gobierno? sido invitado a formar parte del gobierno, se han agrupado, se han unido, han hecho equipo y Han hecho aquí. Eso es. Exacto. Muy habilidosa la fórmula, por cierto. O sea, uno tiene que reconocerle las habilidades al contrincante. O sea, yo no soy de partido de gobierno para nada, no los conozco tampoco así como... Pero tuvieron imaginación. pero con una grandísima habilidad, porque con quien pudieran haber tenido problemas al salirse de la línea constitucional, de la legalidad, por ejemplo, usted me decía contratar deudas fuera de la Constitución. Bueno, había que endeudarse. No había que endeudarse fuera de la Constitución. Hay que endeudarse dentro de la Constitución y las leyes. Quizás esa deuda no era procedente. Por ejemplo, la deuda que financiaron los chinos para Venezuela, yo le puedo nombrar aquí mismo, usted lo podemos buscar cualquier persona en Google, 14 o 15 proyectos inconclusos, no se ha concluido ninguno. Gigantescos préstamos, hacer un ferrocarril desde Puerto Cabello hasta la encrucijada de Maracay, ahí está el 15, el 20% de la obra hecha, lo demás no se hizo. Y lo mismo hay un sistema Pero los rápido. chinos y los rusos están echados para atrás. Sí, los chinos tienen mucho tiempo que no nos dan dinero y los rusos, el canciller estuvo en Venezuela la semana pasada haciendo saludos, pero dinero, ese grifo se cerró ya. Este equipo gobernante, lo que está gobernando en Venezuela, ¿tiene posibilidad de sacar Venezuela de la crisis? Como ellos van. No, pero es que voy un paso atrás. No, yo no le veo que tenga la intención de hacerlo. Bueno, pero ya liberalizaron por lo menos se sincerizaron las divisas, por lo menos La economía no pararon el paternalismo
le está ayudando Cuba y otro le estaba costando No, mucho. a ver, doctor, fíjese. Primero, las divisas circulan porque no había moneda local. La economía se paralizó por completo a finales de los años, en 2018. Totalmente paralizada. Entonces, si usted no consiguiera en este momento pesos, ni para pagar la comida, ni para ninguno de sus gastos, tiene que buscar una solución. El Estado aceptó que la única solución que tenía es que la gente usara divisas. El paternalismo se ve limitado porque de un país que hacía 3 millones de barriles de petróleo está escasamente haciendo 600.000 hoy, en febrero de 2020. Entonces, no es que los paramos, es que no hay cómo mandar. Todavía salen unos barriles de petróleo para Cuba, por cierto. Todavía se les manda a Cuba petróleo. Pero, obviamente, ¿por qué los rusos y los chinos han parado un poco el financiamiento? Porque no les estamos pagando. Antes mandábamos mucho petróleo en pago a la deuda. Pero es que ahora no hay petróleo que mandar. ¿Por qué? Porque los pozos están parados, pues no hay inversión en el sector petrolero, ni en el sector eléctrico, ni en ninguno de los Y sectores. ellos no pueden ir y sacar su propio petróleo. ¿Con para qué cobrarse. dinero? Pues los rusos, bueno, están hablando de entregarle a PDVSA y los pozos a Rusia. Eso se estaba hablando la semana pasada. El Estado está buscando posiblemente hacer algún acuerdo donde Rosneft, la petrolera estatal rusa, empiece a operar los campos petroleros. Guillermo, ¿tocó fondo Venezuela? Bueno, sí. No sé cuánto tiempo nos va a costar salir, pero estamos muy abajo. La sociedad, sobre todo, no solo la economía, el pueblo venezolano. ¿Cuántos habitantes tenía Venezuela 31 hace millones. 15 años? No, a ver, antes de la migración, 31 millones. ¿Y ahora? Bueno, se han ido entre 4 y 5. Es difícil saber con precisión, pero 25 millones de personas. Esos 4 y 5, ¿qué estamento, dónde se quedó cojo Venezuela? Falta de... Con los profesionales de la generación de relevo principalmente. Yo le diría que de 5 millones hay 4 que se han ido que son profesionales. Es una migración de valor. Bueno, mis 2 hijas mayores, las 2 son profesionales universitarias, están fuera de Venezuela. Mis 2 sobrinos mayores, mis 4 sobrinos están fuera de Venezuela. Yo tengo 2 hijas profesionales universitarias y 4 sobrinos, 6, fuera de Venezuela los 6. Y así como eso, todos mi entorno, todos mis amigos, nosotros nos reunimos entre viejos. Los muchachos los vemos en la camarita. Los maestros y los médicos están en Venezuela. Los médicos jóvenes se fueron. Los médicos de más edad les cuesta migrar. Y es una de las razones por las cuales la mejor escuela de medicina que había en Latinoamérica se mantiene. Porque el médico viejo le cuesta mucho revalidar su título. No vaya. Es muy difícil empezar de abajo. Mi señora es médico, destacada. Sí, pero ese médico de prestigio también era un médico que había garantizado ingresos y ahora redujo esos ingresos a nada. A nada, a muy poco. La práctica privada en algunos casos todavía les da ingresos, pero no como era en otra época. Pero es muy difícil, a diferencia de un economista, de un ingeniero o un profesional técnico, la generación joven de la tecnología, de la electrónica, eso se van a cualquier país. Un poquito de economía ficción, a pesar de que el dinero no tiene ficción nada. Si tú coges un grupo de 100 venezolanos millonarios que están fuera, y dicen, caramba, hay oportunidades buenas de comprar cosas baratas en Venezuela. Sí. No aparece nadie que esté haciendo eso, ir a comprar de oportunidad. Muy poco, doctor, porque es una cuestión de riesgo-beneficio. El rico ya es rico. Asumir riesgo en Venezuela... Está como Puerto Rico ahora mismo. Tú invertir en Puerto Rico, puedes esperar 10 años y a los 10 años todavía estás ganando a los precios que estás comprando. En Venezuela no surge eso. En Venezuela te venden un carro que posiblemente te cueste, digo, el carro se devalúa, pero un chalet que posiblemente te costaba $1 millón, te lo están dando en $100,000. Sí, y no hay quien los dé y entonces lo puede vender, lo puede comprar en 50,000. También. Sí, cómo no. ¿Hay oportunidades de inversión? Sí. Hay quien esté dispuesto a asumir el riesgo de invertir en Venezuela. Y no quieren esperar. No. Bueno, hay algunas empresas que no se han ido de Venezuela. Hay hay algunas empresas extranjeras que están en el país y hay algunos empresarios venezolanos. La Polar sigue operando en Venezuela todos los días. Una pregunta. ¿Qué le pasó a Venezuela que no diversificó su economía? Es decir, petróleo no es así. y los llanos de Oriente no lo cultivaron. A ver, no.
En el momento, Venezuela lo que no hizo es ocuparse de su pueblo, de la parte baja de la población, de garantizar que la riqueza que se producía. Y ese fue el grupo que Chávez. Y ese fue el grupo que estaba esperando a alguien que encantara a la serpiente, un canto de sirena que los convenciera de que deberían voltearse en contra del estatus quo. ¿Y esos son los votos que tiene? Esos son, no, eso en Chávez tenía 60% de apoyo popular, este le queda 12 o 14% de apoyo popular. Eso es lo que a mí me preocupa en la República Dominicana, que todavía, a pesar de que se genera riqueza, no está calando abajo, y que es un país tan lindo, pero que cualquier encantador de serpientes que hable duro y hable bonito pudiera traer problemas. Venezuela, doctor, antes de la llegada de Chávez, la institución que recauda los impuestos, el CENIAT, generaba el 54% del ingreso del Estado, por encima del petróleo. Venezuela generó un aparato de recaudación fiscal, ese CENIAT, que es un instituto creado hace reciente, 20 o 25 años atrás, 20 años tiene Chávez, 15 años antes de Chávez, más o menos, se creó el Servicio Autónomo de Recaudación de Impuestos, muy profesionalizado, y la recaudación fiscal en Venezuela al sector privado, los impuestos sobre la renta, el impuesto a las ventas, lo que llaman ustedes el ITEVE, y otros impuestos, inmobiliario, a la herencia, etcétera, generaba más de la mitad de los ingresos del Estado. Entonces, sí hubo diversificación, a pesar de que el petróleo tenía muchísima importancia. Bien, hay algo que has dicho 2 o 3 veces que te preocupa, y se trata de que República Dominicana hay cosas que tú no tienes que decírselas al ciudadano. Por ejemplo, aquí se usa mucho para saber cómo está la energía, a ver qué dice la prensa. Para saber cómo está la energía, tú lo que tienes que mirar si hay luz. Y ahí mismo sabes. Lo mismo, nadie desconoce lo que le conviene. Y has hablado de encantadores de serpientes. ¿Tú consideras, por lo que estás viendo allá y aquí, que el dominicano que no ha podido llegar al nivel y que aparecen políticos que solamente critican lo bueno y no le plantean a ese dominicano cómo salir del hoyo, y que el día que aparezca uno que le cante una canción que le guste, se va a embromar todo? Bueno, yo oigo, y obviamente pudiéramos nombrar o no nombrar, oigo las propuestas del PRD 3, 4, 10 días oyendo un poquito los programas. No he oído nada atractivo para el pueblo dominicano. Todo atractivo es que yo debo ganar la presidencia, yo soy mejor que el otro, quítate tú, yo me pongo, yo sí voy. Mentira, falsedades, el pueblo ya lo sabe. El pueblo va a tener sus líneas políticas, el que es del PRD quizás vote, el PLD, pero cuando vemos el otro partido, decía, bueno, la persona que trabajó desde siempre en ese partido fue a unas primarias y porque las perdió, se va del partido, es capaz de dividirse e irse, básicamente renegando del partido que lo llevó a él al poder. El otro que está de candidato, que estuvo sumamente vinculado en obras públicas con tantos casos de corrupción, y le decimos al pueblo dominicano, escoja entre que fue el que llevó el dinero de Odebrecht adelante o atrás, o no sabemos, escoja entre este otro, que rompió su partido porque no lo escogieron a él, después de haber sido presidente 2 veces, ya no importa, o me escogen a mí o me voy, o este otro que no tiene nada que ofrecer y que ya, ¿cuántas veces ha sido candidato para no ofrecer nada? ¿Qué le ofrece la política al dominicano de a pie? El que tiene que andar en el concho, el que no entiende por qué no han terminado, por ejemplo, el metro de Santo Domingo, y los tapones son infernales. Ustedes tienen más tapón que Ciudad de México. Y yo decía, ¿por qué el de a pie? Nadie se ocupa de él. ¿Dónde está ese programa de 20 años, de 30 años? Hay que terminar el metro a Santo Domingo, hay que construir hospitales, hay que hacer vialidad, la vivienda, que por cierto, entiendo que en vivienda he visto algunas mejoras significativas con apoyo de unos bonos que da el Estado para que la gente compre hipotecas con apoyo gubernamental. Hay que hacer unos acuerdos nacionales. Mire, recuerdo que esto lo hablé con usted hace 5 años. Usted va a Perú hoy y le dicen, desde el Chinito para acá nadie ha tocado la política económica. ¿Y es verdad?
pero Perú tiene 20 años creciendo 5% por año. Ahora resulta que Perú se ha transformado en una opción válida para invertir en Latinoamérica, cuando sabemos todos que hace 20 años, 25 años, nadie consideraba ir a Perú con sus inversiones. Ahora resulta que todas las empresas extranjeras están en el Perú. Mire Colombia. Nosotros los venezolanos teníamos en Colombia un país con una economía sumamente atrasada en los 70 y en los 80 y en los 90. Resulta que tienen por lo menos 5 mandatos presidenciales con presidentes de lujo, con distintas filosofías, unos más de derecha y unos más de izquierda, pero ahí con su país, la inversión en su país, resulta que Colombia es una de las mejores opciones para invertir en Latinoamérica. En su discurso sobre el Estado de la Unión recientemente, el presidente Trump prometió cambios importantes en Venezuela en este año. ¿Usted cree que será posible eso? Posible sí, que lo va a hacer, no, pero posible sí lo creo. Es un encantador de serpientes también. Cantó en Estados Unidos y ganó unas elecciones y bueno, ahí vemos qué calidad de persona es. Lo tiene que juzgar el Senado básicamente por tramposo, pero tiene el partido básicamente comprado, hipotecado y le tiene mucho miedo a que no los apoye a la reelección todos estos senadores y por eso le dieron el apoyo. Pero que es la tercera vez que promete que va a hacer algo con Venezuela. Pero promesa, como decía, hay un dicho, me dice, con besitos no me enamora. ¿Y qué debe hacer sin injerencia? No, sin injerencia no va a hacer nada. Con injerencia. Bueno, sin injerencia no va a hacer nada. Sin injerencia va a hacer lo que está haciendo hasta ahora, nada. ¿Tiene en realidad un acuerdo con los rusos sobre Venezuela? Bueno, esa sí no me la sé. Ojalá. Dicen que están conversando y tendría mucho sentido. Oiga, el pueblo venezolano ha caído a unos niveles de atraso social terrible. Las escuelas están cerradas, los maestros se fueron. Los maestros no pueden ganar, bueno, en buen dominicano, cheles, con lo que gana un maestro en un mes. Usted puede creer que un funcionario de carrera pueda ganar $3, $2, $5, $6. Un país donde cualquiera de esos funcionarios de carrera ganaba 1.000 y ganaba 800 y ganaba 700. ¿Cuál es el salario mínimo? $6. $6. Hay algunos entes públicos, interesante, que no pagan el salario mínimo, pagan menos. El salario mínimo es decretado por el Estado. Si usted trabaja para el Estado, en algunos cargos no le pagan el sueldo mínimo, pero no le pagan $6. ¿Pero $6 por hora o por dólares? ¿Por hora o por día? Por mes. ¿Por mes? $6 por mes. Por mes. Es el mismo sueldo de Cuba, $6 al mes. Ay, Dios mío. Entonces, esos niveles de atraso ¿y qué pasa en paralelo? Las empresas se van, se cierran, se apagan, se enfrían y ese parque industrial está sumamente deteriorado. Entonces, bueno, perdimos las escuelas. Entonces, las escuelas están cerradas, hay muchas escuelas cerradas. Las escuelas privadas que tenían 35 alumnos por aula de clase tienen 8 y tienen 6 y tienen 9. Entonces, ¿qué se hace con $6? nada, miseria, hambre, necesidad, pobreza. Y falta lo esencial. Inseguridad total. No, cuando regresaron los dólares, regresaron los insumos. Pero hay muchísima inseguridad, obviamente. ¿Y de esos cuántos? 16 millones ¿De personas? de los venezolanos que quedan. 25 más o menos. De esos 25, ¿cuántos reciben ayuda de su familia? Cónchale, don Julio, decirle con precisión. Hay 4 millones, entre 4 y 5 millones de venezolanos en el exterior. Yo calculo que casi todos mandan remesa. Lo que varía son las cantidades, pues, pero mandan 10, mandan 20. Sí, pero que manden lo que sea, pero todos. mandan a otros 4 millones o Sí, a más de 4. bueno, probablemente a grupos familiares, porque el grueso de la inmigración ha sido gente joven, digamos de 20 a 40 años de edad, y dejan a su mamá, muchas veces las madres que dejan a los hijos, a veces se van los padres y dejan a la abuela con los hijos para ir a trabajar, trabajan muy duro, específicamente en Latinoamérica. Colombia ha acogido muchísimos venezolanos y gracias al pueblo colombiano que le ha dado mucho apoyo. Y hay una porción importantísima en Ecuador, Perú, Chile y Argentina, en España, aquí en República Dominicana, en Estados Unidos. Yo vemos en las calles y en centros de trabajo muchos venezolanos, incluso en las plazas comerciales. El gobierno los está dejando salir, le está dando facilidades de visado y documentación para que se vayan a otro país
a sabiendas del beneficio económico que pueden significar sus remesas? Bueno, el gobierno la ha puesto difícil para el que emigra. La obtención de un pasaporte nuevo lo pusieron una tarifa en dólares elevada, la renovación de los pasaportes es muy complicada. El gobierno, digamos, no es que lo está haciendo fácil para que la gente migre, pero no están cerradas las fronteras y se pueden hacer los trámites y eventualmente obtener los documentos de pasaportes nuevos y renovaciones. Bien. Cuando vienes, no vas a un hotel 5 estrellas, sino te estás con amigos de clase media y tienes el feeling de cómo está la cosa. Tú tienes, para terminar, algún consejo a los políticos y al gobierno. A los gobiernos me refiero el ejecutivo, el judicial y el legislativo, de que tú tienes la certeza de que el país está bien, pero bien para un poquito, no está llegando a donde tiene que llegar. Sí, ciertamente mi inquietud, porque quiero a la República Dominicana, me abrió los brazos, tengo extraordinarios amigos, me quedo mucho más a gusto en casa de amigos que en ninguna otra parte, pero me preocupa ver donde la política es la comidilla del día a día. Aún en los partidos políticos que tienen, el partido está para ganar las elecciones, mas sin embargo debería haber parte del estamento dedicado a propuestas concretas de mediano y largo plazo. Incluso ese estamento debería pactar, porque en este momento hay básicamente 2 partidos en el país, ahora hay un 2,5, pero aquí deberían haber acuerdos de 30 años que involucren a los medios de comunicación, que involucren a la iglesia o los distintos entes, para que se firmen sangre. Vamos a hacer un convenio a 25 años. ¿Qué es lo que debe ser la República Dominicana? ¿Qué debemos empezar a hacer hoy para que en 25 años nuestro pueblo esté mejor? El discurso de la política debería ser hacia mejorar las condiciones de vida del pueblo, y no lo es. El discurso es más cómo hacemos para ganar las elecciones. Vamos a ganar ahora las municipales, probablemente el que gane las municipales va a ganar las presidenciales, pero si no el día antes pactamos, porque no nos olvidemos que en este momento nuestro canciller dominicano pactó ¿cuántos días antes de las elecciones? Un mes. Y eso lo sabemos, y entonces el otro perdió las elecciones internas de su partido y se va, monta tienda aparte, y venga que yo voy. No, señores, eso yo lo respeto, si usted es político de carrera, pero monte aquí un documento que esté don Julio Jacín en la mesa y que esté Monseñor, usted trajo un sacerdote la semana pasada a su otro programa extraordinario, haciendo cosas sociales precisamente. Ese señor debería ser una mesa donde los políticos firmen en sangre. Señores, esto es lo que queremos hacer nosotros con nuestro país. Un punto fijo. El pacto de punto fijo sacó a Venezuela de una dictadura férrea, terrible, equivalente a lo que en otra época fue por ustedes Trujillo, Pérez Jiménez hizo Venezuela, y pactaron. Y eso nos llevó a la paz política y el punto fijo fue positivo. Claro. Bueno, se apaciguó la política, se logró hacer una estabilidad entre los partidos opuestos que siguieron compitiendo, pero esos convenios se respetaron y sacaron al país de esa época. Ustedes han tenido, en mi opinión, algunos gobiernos muy buenos. Yo he defendido esta gestión actual desde el punto de vista macroeconómico, pero las políticas sociales tienen que ser concretas, por escrito y definidas y acordadas. Como dicen los peruanos, no han tocado las políticas del chinito, pero ahí está la economía peruana, creciendo, boyante. Nosotros aquí en República Dominicana, yo veo niveles de desempleo muy bajos, macroeconómico. Yo leo las cifras del Banco Central, pero yo las sé leer. Pero yo salgo a la calle y veo a la gente en empleos que no son productivos, no son del sector real, que no les permiten con gallardía llevar a su casa al mercado, llevar la comida para que sus hijos vean a su papá con respeto. Esta ropita que usted tiene, hijo, y esa comida se la trajo el sudor de su papá. En el sector real de la economía, con dignidad, con respeto. Empecemos a desmontar la corrupción que sabemos que hay en las esquinas, en todas partes. El funcionario público, el AMED, el otro. ¿Quién ha puesto preso un AMED? ¿A quién? Nadie. 100 pesos resuelven eso, o 500, o lo que sea. ¿Cuánto gana ese funcionario?
Ahora, hay mucha corrupción en la República Dominicana. Quizás no le toca a un extranjero venírselo a decir a ustedes, pero me preocupa porque había muchísima corrupción cuando en mi país nos repartíamos entre dos partidos el poder. Entonces, bueno, los funcionarios cogen los contratos, pero no le quitábamos todos los contratos al del otro partido, pues sabíamos que dentro de 5 años... No, porque la oficina de compra de Miami se mantuvo en todos los gobiernos. Guillermo Usted sabe Mendoza, más que pescado frito, doctor. yo creo que no hay mejor consejo que el que ha vivido el asunto en carne propia, ¿verdad? Guillermo Mendoza, gracias por los consejos y ojalá los políticos lo escuchen y los gobiernos. Gracias, y a lo mejor nos da tiempo para otro programa un día de esto, después que él vea más cosas. Es siempre un inmenso placer Gracias. estar con usted, estar en su programa, conversar de forma llana con la República Dominicana. Gracias. Gracias a ti.